Muy buenas noches, hermanos. Hemos llegado al día viernes en esta campaña de oración. Sin duda, nosotros hemos aprendido durante todos estos días que si nos humillamos y adoramos el nombre de Dios, Él también pues hoy nos oirá a nosotros, Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. Quiero con esto invitarlos nuevamente, darles la bienvenida para que nos gocemos y disfrutemos de esta semana de oración, entregando todas nuestras necesidades, todas nuestras pesares, todo lo que nos inquieta, todo aquello, Dios, que necesitamos, se lo entreguemos a Dios en esta semana de oración. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. En este momento vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, sabiendo de que Él está con nosotros, de que Él ha prometido que estará todos los días de nuestra vida, y confiando en su palabra vamos a inclinar el rostro para orar con nuestro Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, oh Dios, porque durante esta semana Tú nos has acompañado y hemos aprendido, Dios, que si nosotros nos humillamos, que si nosotros, oh Dios, invocamos Tu nombre y lo alabamos, nosotros seremos oídos, seremos escuchados, y Tú nos sanarás, y Tú, oh Dios, nos perdonarás de nuestros pecados. Qué hermoso es escuchar, oh Dios, que Tú dejes estas cosas, dejes esta palabra de esperanza en nuestros corazones. Oh Dios, porque a veces la culpa y el pecado nos acusa, pero Tú, oh Dios, has prometido perdonarnos, y de hecho nos perdonas, y por ello también Cristo vino a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados y salvarnos, oh Dios. Padre, que esta noche podamos, oh Dios, experimentar esa mano sanadora, podamos experimentar, oh Dios, ese perdón que cada uno de nosotros necesitamos.
Te pido, oh Dios, por nuestra iglesia, por cada uno de los miembros, Señor, por cada uno de los presentes, por todos los que están, oh Dios, contemplando, por todos los que estamos y hemos estado durante toda esta semana, clamando tu nombre, Señor. Te pido, Padre, de que puedas limpiarnos, puedas, oh Dios, perdonarnos, puedas, oh Dios, sanarnos, Padre, de todas nuestras dolencias, que pueda cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, de la iglesia, experimentar, oh Dios, ese poder sanador, ese perdón, oh Dios, que nos alivia y que nos eleva a ti. Padre, gracias por todo, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, oh Dios, porque cada uno de nosotros durante esta semana hemos experimentado, oh Dios, esa misericordia, ese amor que cada uno de nosotros necesita. Padre, todo esto lo hemos rogado, confiado, de que tú, oh Dios, nos vas a perdonar, de que tú, oh Dios, nos vas a sanar, de que tú, oh Padre, vas a escuchar cada una de nuestras oraciones. Oh Padre, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla a orar, si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaren con fe mi rostro allí, yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males como un solo pueblo que humilde se arrodilla.
Jesús. Una alegría, queridos hermanos, volvernos a encontrar en esta nuestra última noche. Durante estos días yo me he estado gozando con el estudio de la palabra del Señor. Espero que tú también te hayas gozado. Espero que al repasar estos versículos le hayas dado la oportunidad a Dios, le hayas dado la oportunidad al Espíritu Santo de hablarte, de ver cómo es que podemos buscar agradar a Dios hoy más que nunca. Indudablemente, la palabra de Dios es tan rica, es tan profunda, tiene cosas tan hermosas y Dios tiene el deseo de que nosotros podamos cada día ir de mayor a mayor crecimiento. Esta noche vamos a compartir una vez más la palabra del Señor en lo que respecta a Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú eres nuestro Dios. Te queremos agradecer, Señor, por tus bondades durante estos días. Hemos estado estudiando tu palabra. Indudablemente, Señor, tú sigues queriendo lo mismo para nosotros en este tiempo. Y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando como lo ha hecho en nuestras vidas a lo largo de estos días. Que los cambios que necesitan hacerse, Señor, los hagas tú. No por obligación, sino por amor, porque te amamos. Una vez más, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar, Señor, la última parte de este tema. Quédate en nuestras vidas, quédate en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están mirando esta meditación. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a volver a poner una vez más nuestro versículo bíblico. Vamos a leerlo completo en esta oportunidad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, todas las primeras condiciones del Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta hora nosotros vamos a estudiar la última parte, como ya les mencioné, donde Dios está diciéndonos: yo oiré, perdonaré y sanaré. Cuando nosotros vemos la intención de Dios, nos damos cuenta de que Dios en realidad, ¿qué es lo que está buscando? Dios está queriendo hacer un reavivamiento. Lo quiso hacer en el pasado, pero en este tiempo Él quiere producir un reavivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. La expresión que Dios utilizó al inicio, sí, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre esa palabrita sí? Impone una responsabilidad en el pueblo de Dios. En este caso, como ya hemos visto, ellos debían humillarse, tenían que orar, buscar el rostro de Dios, dejar sus malas conductas. También, como ya hemos visto, que esto en realidad no es natural para nosotros como seres humanos. Esto implica un esfuerzo, implica dedicación, implica el querer que se produzca un cambio, algo diferente. Yo no sé tú, pero cuando tú te encuentras experimentando diferentes situaciones en tu vida y las enseñanzas que tú has recibido de la palabra de Dios simplemente se quedan de manera estática y no hay un avance, lentamente van perdiendo el sabor de lo que Dios le quiso poner para que nosotros pudiésemos disfrutar todo el tiempo algo agradable, una experiencia nueva constantemente sobre
cómo es que nosotros podemos aplicar su palabra. Después de estas condiciones que Dios pone allí, después que Él está buscando que se produzcan esto, que vuelvo a repetir, no nos sale natural, Dios usa la palabra entonces. Y esa palabra muestra que iba también a haber una recompensa por el esfuerzo hecho por su pueblo al cumplir la propuesta que él estaba dando. Ahora, la bendición del pueblo dependía de su disposición en cuanto a seguir la solución que Dios les estaba proponiendo a ellos. Si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, y si estaban de acuerdo con la solución, entonces podrían tener la seguridad que Dios les respondería y también les proporcionaría la renovación y el refrigerio que tanto ellos necesitaban, al igual que nosotros también. Hoy día, el desafío que nosotros tenemos como creyentes de la iglesia del Señor, nosotros nos llamamos el pueblo de Dios, el pueblo que tiene el último mensaje de amonestación al mundo antes de que Jesús venga. El gran desafío es que nosotros necesitamos entender hoy más que nunca el equilibrio que hay entre la gracia y la responsabilidad. Dios no quiere que pasemos el tiempo contentándonos con tan poco en nuestra vida espiritual. Durante la semana, vuelvo a repetir, hemos visto que Dios estaba dispuesto a darles a ellos su bendición si tan solo ellos se humillaban, si tan solo ellos oraban, si tan solo ellos buscaban su rostro, si tan solo se convertían y abandonaban su mala conducta. Y ahí es cuando el Señor dice entonces, oiré, perdonaré y sanaré. Vale decir que nuestra respuesta a Dios va a impactar la salud de nuestra propia vida espiritual. Vamos a estudiar un poquito más la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios les estaba a ellos ofreciendo? Cuando el Señor dice, yo oiré, indica de que Dios escucha mucho más que las palabras. Entiéndame bien lo que voy a decir. Dios escucha mucho más que las palabras. Dios escucha nuestras actitudes. Cuando nosotros nos humillamos, cuando buscamos su rostro de todo corazón, Dios escucha nuestras acciones cuando abandonamos nuestras malas conductas. Porque Dios tiene la capacidad de oír, y esa capacidad de oír que Dios tiene no se limita al sonido de nuestros labios. Dios oye de una manera que muchas veces, y yo diría siempre, es imposible para nosotros como seres humanos, porque nuestras acciones, aunque no las estemos hablando, Dios las oye. ¿Por qué? Porque producen un resultado. Ahora, cuando Dios dice que va a oír desde los cielos, ¿qué cosa es lo que nosotros estamos entendiendo? Oír desde los cielos es porque allí es el lugar donde Dios vive. Dios vive en el cielo. Nosotros decimos el cielo, ¿y dónde está ahí arriba? En algún lugar fuera de este planeta se encuentra el reino de Dios. Lo más hermoso que nosotros podemos llegar a entender es que nuestros pedidos quedan en manos de alguien que tiene la autoridad suprema, que tiene la autoridad máxima, que tiene la autoridad absoluta. Nuestra solución viene de lo alto. Por eso es que Dios quiere que nosotros podamos reflexionar en eso. Nuestra respuesta viene de lo alto. Y esta respuesta a nuestra necesidad es una respuesta celestial, no es una respuesta terrenal. Para poder comprender lo que Dios está
ahora ofreciéndole lo que le ofreció a su pueblo en el pasado, lo que nos ofrece ahora en este tiempo, veamos algunos versículos de la palabra del Señor. El versículo que viene a continuación, allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, los versículos 15 y 16, porque hemos pasado toda esta semana estudiando el 14, miren lo que dice ahí. Ahora, una vez que el pueblo haya hecho lo que él le ha pedido, ahora dice, estarán abiertos mis ojos, y miren lo que está ahí, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué hermosa declaración de parte de Dios. Si tan solo nosotros como el pueblo de Dios nos animamos a cumplir con cada uno de los requisitos que Dios pide, Dios nos da la posibilidad de ¿qué cosa? De que sus ojos estén abiertos, de escuchar nuestros pedidos de oración, de poder permanecer con su presencia allí en el lugar donde nosotros adoramos, pero también allí en tu hogar, en tu casa. Y esto es muy, muy significativo, porque hoy más que nunca necesitamos la presencia diaria de Dios en nuestra vida. Otro versículo en el libro de los Salmos, en el capítulo 4 y el versículo 3, encontramos algo más que necesitamos nosotros comprender. Dice allí, sabed pues que Jehová, miren, ha escogido al piadoso para sí, y miren, Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Acaso nosotros no queremos que el Señor escuche nuestras oraciones? ¿Acaso nosotros no queremos que Él responda nuestras oraciones? Pero Él añade algo más ahí, dice al piadoso. ¿Quién es un piadoso? Un piadoso básicamente es una persona que vive la vida pensando en hacer la voluntad de Dios y depender de Él. La palabra piadoso viene de la palabra pío, piadoso. Y muchas veces nosotros podemos llegar a comprender una palabra si tan solo utilizamos la palabra opuesta. También conocemos nosotros la palabra impío. Alguien que no es pío, alguien que no es piadoso. Un impío, ¿quién es un impío? Es una persona que vive la vida sin importarle hacer la voluntad de Dios y menos llegar a depender de Él. Nosotros necesitamos saber que en este tiempo nuestras oraciones necesitan ser respondidas, pero necesitamos encontrarnos en una condición de obediencia y de aceptación constante ante Dios. Ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 7, encontramos este otro versículo. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de alguna de sus angustias. Y alguno de ustedes dirá, pastor, un momentito, usted se equivocó. No dice así el versículo. De ahí dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El versículo anterior nos hablaba de que necesitamos nosotros ser personas piadosas. Este otro versículo nos habla de qué cosa, de que nosotros necesitamos ser personas también justas. Y ustedes dirán, pastor, pero ya el Señor nos dio toda una serie de características. Sí, pero las características se complementan con estos otros versículos que nosotros estamos teniendo. Porque en realidad no hay una diferencia. Porque si tú te humillas, si tú oras, si tú buscas constantemente a Dios, si tú abandonas los caminos malos, tú vas a ser una persona, ¿qué cosa? Piadosa. Tú vas a ser una persona justa y Dios te está diciendo que va a escuchar tus oraciones,
Pero no solamente eso, sino que te va a librar de todas tus angustias. ¿Has estado angustiado últimamente? ¿Has estado teniendo alguna dificultad, algo que te ha quitado el sueño? Arregla tu vida con el Señor y aplica, pide que Él pueda hacer de estos versículos una realidad. Cuando aparece la palabra allí en ese versículo justo, justo es aquel que tiene por costumbre vivir de acuerdo a los principios que se vive en el reino de los cielos. Hace algunos años atrás, yo estaba, y ustedes me han escuchado esta historia. No voy a contarle toda la historia, pero solamente quiero recalcar un aspecto que tal vez no lo había mencionado. Estábamos un grupo de pastores en un evento fuera de la ciudad, como a 3 horas de la ciudad. Yo estaba en el proceso de ser cambiado de una iglesia a otra. No había asumido todavía la responsabilidad de la otra iglesia. Cuando el pastor saliente de la iglesia me dice, mira, hay un caso de posesión demoníaca en esta iglesia, y viene a mí y yo le digo, bueno, pero es tu iglesia. No, dice, ahora es tu iglesia. Y yo le digo, a mí no me han presentado todavía, es tu iglesia. Y ustedes podrán estar diciendo, miren cómo los pastores están jugando ping-pong con una situación como esta. Y lo cierto es que somos seres humanos y nadie quiere tener que ir a lidiar con el diablo. Aquella persona que agarra y diga, sí, yo no tengo ningún problema, voy a meterme en una situación donde esté el diablo metido allí, entonces simplemente no está en su sano juicio. Porque el diablo no es un juego. El diablo es el enemigo de Dios. El diablo tiene un plan terrible de destruir por completo a la humanidad y destruir más al pueblo de Dios. Así que mientras está ahí, el pastor agarra el teléfono y me dice, Tom, ahí está, y me deja su teléfono y yo me encuentro allí con esta persona. Era la hermana de la persona que estaba teniendo este problema de posesión demoníaca. Y cuando yo agarro el teléfono, la mujer está desesperada, está llorando, está pidiendo de que yo me aparezca ahí. Tomé la decisión de regresar a la ciudad, 3 horas de camino, y durante ese camino, durante esas 3 horas, yo estaba en una situación de clamar, Señor, clamo a ti, clamo a ti. Yo no sé lo que voy a encontrar, pero cuántas veces a mí mismo el diablo no me ha tentado, no me ha vencido como ser humano. Y ahora tener que ir a una situación como esta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder estar en una situación como esta? Llegué a mi casa, le conté a mi esposa, ahí estaban nuestros hijos, porque estaba volviendo, me cambié de ropa, y mientras iba a este lugar que tenía que viajar otra hora más para llegar a este lugar, yo iba otra vez ya había venido 3 horas clamando, orando, pidiendo, Señor, ayúdame, ¿qué hago en esta situación? Y ahora en esta última hora de camino, saliendo de mi casa, estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo a Dios su ayuda, su intervención. Porque este no es un asunto, vuelvo a repetir, que es un ser humano yendo a enfrentarse con el diablo. ¿Quiénes somos nosotros? Tenía el radio prendido y el Señor tiene maneras extrañas de responder cuando uno está en oración. A veces da la impresión que tú estás orando, que tú estás pidiendo, que tú estás clamando y bueno, ¿no? Tu oración debe estar llegando a algún lugar, pero cuando tú ves cómo Dios te responde, tú quedas totalmente impactado porque no estás solo, porque hay un Dios que te ama, porque hay un Dios que te escucha y hay un Dios que responde las oraciones de sus hijos y de sus hijas.
Y mientras estaba sumido en mis pensamientos, hablando con Dios, y Él sabiendo toda mi propia angustia personal de tener que ir a una situación que es horrible, de tener que ver la manera como Satanás destruye a las personas cuando hay un caso de posesión demoníaca. Y estoy allí agonizando. Y la radio está prendida y yo no voy necesariamente escuchando lo que está ocurriendo allí. Pero mientras estoy en ese plan, estoy orando, hay una canción que aparece en la radio, en inglés. Y el coro de la canción, de paso yo en mi carro solamente escucho música cristiana. En mi carro no escucho ningún tipo de música que no sea cristiana, porque necesito tener el ambiente de la iglesia, el ambiente de mi culto personal, necesito seguirlo, continuarlo en el auto. No es que yo entro al carro y automáticamente no estoy en la iglesia, no estoy en mi casa y ahora empiezo por allí con una bachata, una cumbia, un reggae. No, toda esa música simplemente no me acerca a Dios, no me da la experiencia que yo necesito tener con el Señor. Y algunos de ustedes dirán, pastor, pero eso es un fanatismo. No, tú necesitas que Dios se influencie en tu vida todo el tiempo, en cada momento, fuera de la iglesia, fuera de tu casa. Así que yo estoy escuchando esta música y el coro de esta música decía, "Come just as you are". Y en español era, ven tal como estás. Y en el resto de la canción, cuando yo escuché, era como que de repente ese coro salía por completo y se posesionaba de mi atención. Ven cómo estás. En el resto de la canción decía, ven y mira actuar al Espíritu. Yo en ese momento sentí que Dios me estaba respondiendo. Yo sentí que no estaba solo. Yo sentí que todas estas horas que tenía de oración, Dios me respondió. Y saben una cosa, cuando fui al lugar y pasó todo lo que terminó pasando, que alguna vez yo se los he comentado, descubrí cosas profundas que me han marcado el resto de la vida. Satanás pelea por las personas como si la persona fuera la única persona que existe en el planeta. Pelea, pelea y pelea. Pero ¿saben qué descubrí también? Que Jesús gana todo el tiempo. En la batalla por el alma de las personas, Jesús siempre gana. Y eso lo pude corroborar. Hasta el día de hoy yo puedo, cuando escucho esa canción, "Come just as you are", ven tal como estás, para mí es la respuesta que Dios me dio de que necesitaba confiar en Él y venir así como estaba, para poder ver la manera como Dios trabajaba. Dios responde las oraciones. La otra parte que Dios le ofrece a su pueblo es ¿qué cosa? Es la que tiene que ver con el perdón, el perdonar sus pecados. Te voy a escuchar, pero también voy a perdonar tus pecados. ¿Cuál era la condición del pueblo allí en el tiempo del rey Salomón? El pueblo había pecado, el pueblo se encontraba bajo juicio. Y lo más interesante es que los pecados del pueblo los había separado de la comunión con Dios. Pero también los había alejado de las bendiciones de Dios. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, les ofrece a ellos perdonarles. Hay una conexión entre el perdón y la sanidad. Me lo vuelvo a repetir, hay una conexión entre el perdón y la sanidad. La actitud que tenía el pueblo, por la manera como ellos estaban viviendo, la tierra estaba sufriendo porque ellos le habían dado la espalda a Dios por su manera de actuar.
Y Dios quería que ellos pudiesen comprender esto. Dios quería perdonarles. Es más, si nosotros pudiésemos entender la manera como funcionan las cosas en el reino de los cielos, Dios no es un Dios de condenación. Dios no se goza condenando a las personas. Dios está buscando que las personas, nosotros, procedamos al arrepentimiento para recibir el perdón. Mira cómo tú actúas con tus propios hijos. Cuando tu niño o cuando tu niña viene y dice, papi, mami, perdóname, ¿tú qué haces? A no ser que tengas algún problema emocional, tú agarras a ese niño, a esa niña, lo abrazas, le besas, le haces sentir que lo amas y le perdonas. Dios nos ama y nos perdona. Veamos algunos versículos bíblicos que nos ayudan también a entender esta dimensión del deseo de Dios de perdonar. Ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es salvación. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es tan rico en gracia. ¿Y esa gracia qué cosa es? Gracia es precisamente darnos a nosotros la riqueza, aunque nosotros no lo merecemos. No merecemos, porque muchas veces nuestros errores, nuestros pecados, nuestros desaciertos hieren a los seres humanos y eso produce consecuencias, pero hieren a Dios también. Y sin embargo, cuando uno se acerca con un corazón contrito, cuando uno se acerca pidiéndole perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Dios tiene un banco de perdón que es inmensamente grande. Otro versículo que está allí en Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Ustedes conocen este versículo. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y miren la palabrita, de toda maldad. No hay manera que Dios nos perdone si nosotros no confesamos que nos hemos equivocado o que hemos pecado. No hay manera. Nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque la fórmula bíblica la pone Dios, no lo ponemos nosotros. Dios es quien pone la manera, cómo es que nosotros necesitamos acercarnos a Él, porque Él es Dios. Porque Dios conoce, porque Dios sabe cuál es la manera en que nosotros vamos en esta tierra preparándonos para ser ciudadanos en el reino de los cielos, porque las cosas que se viven en el cielo son diferentes a las cosas que aquí abajo, aquí en esta tierra se viven. Aquí abajo las cosas son diferentes. Diferentes, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo donde Satanás ha tergiversado el cerebro de los seres humanos y ha quitado la imagen de Dios en los seres humanos. Pero es importante que nosotros entendamos, esto es el curso de ciudadanía para el reino de los cielos. Nosotros necesitamos aprender a confesar nuestros pecados. Otro versículo que está en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 13, miren. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, y ahora miren la comparación tan impresionante y profunda que va a hacer el apóstol Pablo. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El apóstol Pablo le fascina hacer comparaciones. Y en este versículo que está diciendo, necesitamos aprender a soportarnos los unos a los otros. No todos pensamos de la misma manera. En la iglesia vamos a encontrar diversidad de maneras de pensar. Y sin embargo, al momento donde esas maneras de pensar simplemente chocan y se produce una confrontación, nosotros, muchas veces las confrontaciones se producen porque a través de acciones, a través de palabras. El apóstol Pablo es muy claro, aprendamos
A veces hay la idea de que todos tienen que ser y pensar como yo estoy pensando. El que no es como yo pienso, entonces simplemente esa persona lo termino eliminando por completo de mi libro, de mi lista de amistades. Y no es así. Dios le dio a cada uno el poder de pensar y también el poder de discrepar. El problema es que nuestro carácter nos termina venciendo porque entramos en confrontaciones y una cantidad de situaciones feas. Pero ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Hay que aprender a soportarnos. Y como parte de soportarnos hay que aprender a perdonarnos. Ahí está, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Aprendamos, dice, a perdonarnos unos a otros. Si alguien tiene queja el uno contra el otro, recuerden que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Dice, de la misma manera que Cristo nos perdona, así también vayan y hagan ustedes. El ejemplo que el apóstol Pablo pone es Cristo. Y entonces hay una cosa que es muy significativa, es que a veces nosotros nos metemos en líos con las personas, aún en nuestra familia, que es el lugar donde más nos ofendemos y muchas veces más nos afectamos. Porque este asunto de aprenderse a soportar no es solamente en la iglesia, es en la casa también. Más ahora con esta enfermedad de la pandemia, hay un exceso de familia. Hemos estado tanto tiempo, un año, allí con la familia y la familia es hermosa, la familia es linda, pero llega un momento en que simplemente la gente no sabe qué hacer. Y se están viendo los resultados hoy día. Bueno, la gente empieza a tener mal humor, a faltarse al respeto, la esposa, los hijos, y simplemente la familia se puede terminar convirtiendo en un caos internamente allí. Pero cuando se producen las situaciones y las diferencias, necesitamos seguir el consejo del apóstol Pablo, el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos derecho a pedirle perdón a Dios o pedirle a Dios que nos perdone si nosotros no perdonamos a las personas con quien nos relacionamos. Lo voy a decir otra vez, nosotros no tenemos derecho a pedir que Dios nos perdone si yo no estoy dispuesto a perdonar a las otras personas. Porque esto es un asunto que viene así. Yo le pido a Dios, perdóname, Dios me perdona, y luego ese perdón yo tengo que a la vez pasarlo. Yo tengo que perdonar a las personas. Si alguien viene y me pide perdón, yo pido perdón. Yo acepto ese perdón. Viene de arriba hacia abajo, pero también se manifiesta en nuestras relaciones todo el tiempo. Necesitamos nosotros aceptar el perdón del cielo. Necesitamos nosotros aprender a pedir perdón a Dios, pero necesitamos también aprender a pedir perdón a los seres humanos cuando hemos tenido algún tipo de situación y dificultad. Ponte a pensar, mañana vamos a tener una cena del Señor. Y este es un elemento importante. Si tú crees que puedes tomar la cena del Señor sin haber arreglado tus cuentas con los demás, tú lo puedes tomar. Pero no te va a producir el más mínimo efecto ni el más mínimo resultado. No. Vas a comer un pedacito de pan y vas a simplemente tomar un poquito del jugo de la vid y no va a haber producido el simbolismo lo más mínimo. Puedes aquietar tu conciencia, pero tú quieres las bendiciones del cielo. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer. Por eso siempre se menciona, arreglen sus cuentas en su casa, o en la iglesia, o en el trabajo, de manera tal que puedan venir con la paz y la tranquilidad de saber de que ustedes se presentan ante el Señor diciendo, Señor, he arreglado mis cuentas, voy a tomar la cena del Señor, y ahora necesito que tú me bendigas al respecto. La siguiente parte tiene que ver con lo que el Señor les dice, y es la última parte. Dice, y sanaré su tierra. Miren, ahora Dios les va a ofrecer a ellos, ¿qué cosa? Sanidad. Y la sanidad es sumamente importante, porque la sanidad no es solamente un aspecto, y vamos a ver en esta sección qué tiene que ver la sanidad.
Yo mencioné que hay una conexión entre el pecado, entre el perdón y la sanidad. Porque el pecado en sí trae enfermedad y trae la muerte. Pero la solución es el perdón. El perdón quita la barrera que nos impide alcanzar la salud y la plenitud. Ahora, hoy más que nunca necesitamos ser sanos. Y este versículo que hemos estado estudiando menciona precisamente esto. Dice, y sanaré, allí en 2 Crónicas 7:14 dice, sanaré su tierra. Recuerden ustedes que la tierra estaba siendo totalmente maldecida a causa de las acciones del pueblo de Dios. Y cuando digo eso es porque esta era una economía agrícola. Había que sembrar para poder cosechar. Los animales que ellos tenían necesitaban comer del pasto para que se produzca no solamente la comida de los animales, sino ellos a su vez eran sacrificados y la lana se utilizaba para el vestido. Encierra el tema completo de la economía. Y Dios les ofrece a ellos, voy a sanar tu tierra, y eso era símbolo también de que iba a sanar, ¿qué cosa? Iba a sanar su economía. Porque no hay manera de poder vivir en el tiempo de ellos, la manera como ellos estaban enfrentando las cosas con sequías, con falta de lluvia, y todo eso era simplemente una cadena que llevaba a qué cosa, a vivir en la miseria, simplemente porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Hoy en día necesitamos nosotros también pedirle a Dios que sane nuestra economía. Muchas veces estamos pero metidos hasta lo más profundo en deudas. Deudas por un lado, deudas por otro lado, deudas por otro lado. Y el dinero que entra no es suficiente para poder simplemente tener que pagar todas las responsabilidades y todas las cosas que hay. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque entonces viene el préstamo y pides prestado aquí, pides prestado acá y pides prestado por todos lados. Y no solamente le puedes pedir prestado a las personas, sino ¿qué cosa es lo que haces? Utilizas ¿qué cosa? Las tarjetas de crédito. ¿Cuándo empiezas a utilizar tarjetas de crédito? Y empiezas a resolver momentáneamente tu problema, es solamente momentáneo, porque tarde o temprano vas a tenerlas que pagar, sí o sí. Así que tú puedes estar metido en una serie de problemas financieros. Puedes estar inclusive debiendo tremendas cantidades de dinero. Pero tú puedes acercarte a Dios y decirle, Señor, necesito la sanidad. Necesitas sanar mi economía. Necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo. Necesito darte el control de mi economía. Porque mientras nosotros no le demos el control de nuestra economía a Dios, nos vamos a encontrar cada vez cayendo en el pozo más y más y más. Pero Dios nos ofrece esa posibilidad. Si tú aceptas lo que Dios te está ofreciendo ahora, vas a ver la diferencia. Pero también Dios nos ofrece la sanidad en otro aspecto. Ahí en Jeremías, en el capítulo 3 y en el versículo 22, que nos dice, convertíos, hijos rebeldes, y que dice, y sanaré vuestras rebeliones. Dios nos ofrece sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma. ¿Por qué? Porque la conversión es un asunto espiritual. Y la rebelión es un asunto espiritual también. Necesitamos hoy más que nunca ser sanados de nuestras rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Es cuando nosotros empezamos
a ir en contra de lo que Dios ha dejado establecido y nos rebelamos en palabra, nos rebelamos en conducta o empezamos muchas veces a adquirir ideas y conceptos totalmente desdibujados. Totalmente desdibujados. Hoy día hay tanta información, allí tú prendes del televisor o entras a tu computadora, utilizas tu teléfono, allí en el YouTube, en el Facebook y todas esas plataformas, tú empiezas y te vas a dar cuenta que hay cantidad de gente hablando de una tremenda cantidad de cosas en aspectos espirituales, en aspectos religiosos, y mucha de eso es simplemente herejía. Pero tú la agarras y de repente te empiezas a enfermar. Te empiezas a enfermar y te empiezas a enfermar porque ahora tú piensas que tienes una luz que el resto de los mortales no tienen y te sientes por encima de los demás porque tú piensas que el resto son una cantidad de ignorantes y que tú tienes algo que los demás no tienen. Cuidado. Dios no le da la luz a una sola persona. Dios no trabaja a través de una persona. Dios trabaja a través de un pueblo. Y hay hoy día cantidad de gente saliendo por allí, hablando de una cosa, otros hablando de otra cosa, otros inclusive hablando, dando profecías de lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. Y tú miras la cantidad de gente que los está siguiendo, 50, 60, 80 mil personas. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que están buscando? Sí, la Biblia es clara. Tenemos la Biblia. Tenemos el espíritu profecía. ¿Qué más necesitamos? ¿Las ideas tergiversadas de las personas? Que muchas veces nosotros lo único que hacen es sacarnos de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Enferman nuestra alma. Nos empezamos a enfermar. Vamos a la iglesia y si por allí nos dan la posibilidad un día de dar un estudio, empezamos a ¿qué cosa? A predicar o a hablar o a enseñar cosas que ni nosotros tenemos la menor idea ni entendemos nada. Lo único que hacemos es repetir como loros lo que alguien dijo. Y empezamos a hablar y enseñar cosas que no tienen un claro escrito está. Cuidado. No porque alguien diga que es adventista el séptimo día, necesariamente está diciendo lo correcto, porque valgan verdades, lo que tú necesitas en tu vida es pedir la ayuda constante del Espíritu Santo para que te ayude a entender la palabra del Señor. No seas el reflejo de la idea de otras personas. No seas el reflejo de las ideas de otras personas. Conviértete en ¿qué cosa? En un estudioso de la palabra del Señor. Pero no entiendo, pastor. Pide la ayuda. Pide la ayuda a Dios. Este es su libro. A través del Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para que tú puedas comprender. Necesitamos dejarle a Dios de que nos convierta a la verdad plena y pura de su palabra, que se manifiesta a través de su Hijo Jesús, porque ¿quién es la verdad? Es Cristo Jesús, no es un concepto. Necesitamos pedirle que nos libre de cualquier rebelión, que nos sane. Necesitamos ser sanidad del Espíritu y para eso necesitamos volcarnos todo el tiempo a estudiar la palabra del Señor. Pero también nosotros necesitamos pedirle, en el siguiente versículo que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 6 y el versículo 2, necesitamos pedirle esto: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, miren, enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí el salmista le está pidiendo sanidad física, sanidad de su cuerpo. Está sufriendo. ¿Cuántas personas hoy día no están sufriendo corporalmente? ¿Cuántas personas no han pasado por esta enfermedad, este virus del COVID? ¿Cuántas personas no han quedado afectadas? Alabado sea el Señor, que a los que les dio no se murieron, están hoy día todavía en medio de nosotros. Y alguna vez lo mencioné, Dios tiene un plan y sabe por qué. Lo que mata a unos no mata a otros, pero para mí es bien claro. No es que Dios no tenga misericordia de los que se murieron, pero Dios a mí
No me queda la menor duda de que Dios todavía tiene un plan para los que se quedaron con vida. Pero el cuerpo se deteriora. La enfermedad, hoy más que nunca, este flagelo que hay actualmente en la humanidad, necesitamos sanidad de cuerpo. Necesitamos que Dios nos sane. De repente estás sufriendo por alguna cosa por allí. Necesitas pedirle a Dios que te restablezca. Necesitas pedirle a Dios que te sane, porque Él es el médico por excelencia. Jesús es el médico de los médicos. Necesitamos acercarnos a Él. Estoy sufriendo de esta situación, estoy sufriendo de esta enfermedad. Por favor, necesito que tú te acerques a mí, que tú me sanes. Y mira, ¿qué es imposible para el Señor? ¿Qué cosa es imposible para el Señor? Hace algunos años atrás habíamos salido con mi hija, la mayor, la que actualmente vive en Australia. Ellos estaban terminando sus estudios, el esposo de maestría en la Universidad de Andrews, y habíamos ido al Lincoln Memorial. El día estaba lindo. Estábamos ella con una pareja de amigos que habían venido de la universidad. Estaba yo y estaba con sus dos bebitos. Así que fuimos llevando a esta pareja de amigos al Lincoln Memorial para conocer y para que tomarse fotos. Cuando estábamos en el Lincoln Memorial, vino una tormenta. Pero esas tormentas, que el cielo se puso negro totalmente, rayos. Y aquí en Estados Unidos, como parte de la religión de uno, es mirar el clima, el estado del clima. Por alguna razón ese día yo no vi el estado del clima. Si no les hubiera dicho, ¿saben qué cosa? Hoy día va a haber una tormenta, va a ser un día muy malo para poder estar afuera. Simplemente ni enterado de lo que iba a ocurrir. Y nos quedamos adentro, allí con un montón de personas y turistas ahí adentro, porque esperando que pase la tormenta. Ahí sacamos el teléfono para mirar y efectivamente la tormenta estaba pasando por encima con todo el despliegue absoluto de cosas. Y más o menos calculamos cuándo es que la tormenta iba a pasar. Y cuando finalmente la tormenta pasó, nos apercibimos para ir a los autos, para salir de ahí. Y a la avenida, por los niños y por el coche, nosotros fuimos por el ascensor. Hay un ascensor que está ahí al costadito. Pero alguien había vomitado en el ascensor. Así que entramos al ascensor, pero todos tapando las narices. Y ustedes saben que cuando alguien vomita, el olor te produce a ti también vomitar. Así que entramos tapándonos las narices, llegamos allí. Y ahora al regresar, me acordé del vómito y le digo, no vamos por el ascensor porque ahí está el olor a vómito. Así que estamos queriendo bajar y ahora hay que bajar todas esas escalinatas que aparecen ahí, todas esas escalinatas cargando el coche. Y mi hija va a agarrar la parte posterior del coche y está con sandalias. Cuando empieza a bajar, allí donde está la flecha que ustedes ven, cuando ella empieza a bajar aquí, estaba mojado, se resbala y cae de espaldas, pero lo primero que toca el piso es su cabeza y un sonido. Y ustedes, los que han ido allí, se van a dar cuenta que estas escaleras son de mármol. Sentí como el cráneo, la parte de atrás, chocó contra eso. En ese momento me acerqué a ella, angustiado, desesperado, y su rostro cambió de color. Se puso blanco, como un papel. Y me dice, papá, algo me está pasando, me estoy sintiendo que, no sé, creo que me voy a morir. Y le digo, hijita, no hables así. No, papá. Y yo tratando de decirle que no, y ella me agarra el brazo fuertemente y me dice, siento que me voy a morir. Y siento
te encargo a mis hijos, por favor. Le digo, Sandra, no digas eso. Y ella me dice, no, tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Todas las personas mirando lo que estaba ocurriendo en ese momento. Alguien llamó al 911. Mientras yo estaba allí, sentado, tratando de consolar a mi hija y orando, clamando, pidiendo, Señor, devuélvele la sanidad a mi hija. Por favor, devuélvele la sanidad a mi hija. Te ruego, devuélvele la sanidad a mi hija. Hagas lo que hagas, por favor, y clamándole a Dios, pidiendo sanidad en ese momento. Y yo la estoy viendo que los ojitos se le empiezan a ir por diferentes lados. Le digo, quédate conmigo. Miren, es hasta cierto punto, es tan personal que es tan difícil describir lo que está ocurriendo, lo que estaba pasando en ese momento. Mientras estábamos en esa crisis allí, y los policías que están siempre en esa zona, que habían despejado a la gente mientras estábamos esperando que venga la ambulancia, un hombre se acerca a los policías y le dice, quiero pasar. Y yo estoy allí, estoy sentado en una de las gradas, juntamente agarrando a mi hija. Y el hombre le dice a ellos, I'm a doctor, but not from here. Soy un doctor, pero no soy de acá. Automáticamente lo dejaron pasar. Se agachó, miró a mi hija y yo estaba sumamente cerca de él y le dice, ¿te puedo tocar? Y ella con sus ojitos le mostró que sí. Puso su mano en la parte de atrás de su cabeza. En el segundo que le puso las manos en la parte de atrás de su cabeza, los colores le volvieron una vez más. Regresaron los colores. De repente, abrió ella sus ojos con claridad. Y él le dijo, no te preocupes, vas a estar bien. Nunca voy a olvidar esa experiencia. El hombre estaba vestido de una manera totalmente extraña. La camisa, el pantalón y los zapatos, todo eran del mismo color. Era como el color de las hojas de una Biblia. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Yo estaba aquí, él estaba acá. Vi una extraña ternura en los ojos de ese hombre. Cuando se levantó, mi hija se quedó mirando. Dice, me siento bien. El hombre se levantó, salió por un costado, yo me quedé con ella. En ese momento aparecieron los bomberos, la pusieron en la camilla. Y de repente estoy sentado dentro de la ambulancia con mi hija allí, sintiéndome la persona más miserable del mundo. Porque yo por mi decisión, había causado esto es lo que yo sentía. Pero mientras estaba sentado en la ambulancia y mi hija que estaba allí en la camilla, estaba toda amarrada, me puse a pensar, vino súbitamente a mi mente un pensamiento, ¿quién era ese hombre? Yo tengo mi conclusión. El clamor, el pedido que yo le estaba haciendo a Dios de que le devolviera la salud, la sanidad a mi hija, para mí fue tan intenso. Y esto es lo que yo creo. Yo creo que Dios envió al ángel
de mi hija para devolverle la sanidad. Si ustedes leen en el libro El deseado de todas las gentes, quienes producían la sanidad que Jesús le hacía a las personas eran los ángeles comisionados, los ángeles sanadores comisionados. Es un evento que no me lo he podido quitar de la mente, porque Dios nos ama de una manera tal de que Él responde las oraciones. Uno de los más grandes deseos que yo hubiera querido es ver ese video, porque si ustedes ven, ese lugar tiene cámaras, hubiera querido ver el video de ese día. Yo creo que ese día tuve la oportunidad de ver al ángel de mi hija. Porque nadie me va a decir que el toque de esta persona haya producido en su cabeza una recuperación instantánea. Cuando llegamos al hospital, ella la revisaron, le dijeron tienes un fuerte golpe. Pero ese tipo de golpe que tenía era como para que ella se hubiese partido el cráneo. Hermanos queridos, el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor. Es un Dios que está queriendo que nosotros podamos entender todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. La pregunta es, ¿nosotros le vamos a dejar? ¿Le vamos a dejar que Él haga lo que quiere hacer? ¿Qué nos pide a nosotros? Nos pide porque nos quiere dar. Cuando Dios nos escucha, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos sana, es la señal que se está produciendo un reavivamiento en el pueblo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ese reavivamiento en nuestros hogares, pero necesitamos un reavivamiento en el pueblo del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Yo no sé cuál es tu condición, si has estado siguiendo todos estos días las meditaciones, si te has animado a experimentar en el laboratorio de Dios, pero si lo has hecho, vas a ver los resultados, vas a ver los cambios y vas a ver las transformaciones que Dios puede lograr en tu vida, en tu familia y lo que Dios puede hacer en nuestra iglesia. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, hemos compartido tu palabra de manera imperfecta, porque tú eres un Dios perfecto. A lo largo de estos días hemos estado compartiendo, Señor, diferentes porciones de esta respuesta que tú le diste al rey Salomón. Señor, tú estás tan dispuesto. Tú quisieras abrirnos las ventanas de los cielos diariamente, en cada momento, para que nosotros podamos comprenderte, para que nosotros podamos amarte, para que nosotros podamos ver que, Señor, uno de estos días todo va a terminar y que hay un cielo que necesitamos ganar, llegar a vivir en ese cielo contigo por la eternidad. Pero, Señor, tenemos que lidiar con nuestra propia humanidad. Tenemos que lidiar con nuestras propias actitudes, con nuestras propias maneras de ser, pero tú no nos vas a dejar, no te vas a cansar, vas a seguir insistiendo hasta que nosotros podamos hacer esa parte. Y esto no tiene que ver, Señor, con salvación por las obras, porque alguien podría decir, bueno, estoy yo generando mi salvación. No, Dios está buscando si nosotros tan solo podemos llegar a serle fieles. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Danos lo que tú nos quieres dar. Porque, Señor, tú nos quieres oír, tú nos quieres perdonar, tú nos quieres sanar. Pero, Señor, tú quieres vernos viviendo contigo en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por amarnos. Quédate en nuestras vidas. Quédate en la vida de mis hermanos y hermanas que están mirando esta meditación y que han estado durante la semana. Quédate, Señor, con cada uno de ellos. Bendíceles, prospérales. Dales una nueva experiencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Son favores que te rogamos, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Preciados hermanos, déjenme compartir algunos anuncios con ustedes. El día de mañana vamos a estar teniendo la Cena del Señor. Hemos hecho la coordinación para que la escuela sabática comience, escuchen bien, a las 9:30. La escuela sabática va a iniciar a las 9:30. ¿Ok? Para los que entran por el Zoom y también para los que entran por el YouTube, a las 9:30 va a comenzar. Nuestros hermanos ya saben esto, la directiva ya conoce, nuestra hermana directora ya conoce esto que yo estoy mencionando, y la escuela sabática va a ir de 9:30 a 10:30. El culto divino va a comenzar a las 10:30 y va a ir hasta las 11:30 el culto divino. Y también va a ser por el YouTube. A partir de las 11:30, ustedes van a recibir el link de Zoom para poder tener nuestra Cena del Señor, y eso va a ser en vivo. Así que si usted recibe el link de Zoom, por favor, a las 11:30, entre allí. Queremos ver su rostro, queremos ver que esté usted con su familia, y vamos a tener ese tiempo hermoso para que usted pueda hacer el rito de humildad en su familia, pero también para que nosotros podamos participar juntos de la Cena del Señor. Y calculamos que si todo sale bien, para las 12:30 habremos concluido. Así que ese es el horario que nosotros vamos a tener. Por favor, sé que esto es totalmente diferente a estar en la iglesia y hacerlo en la iglesia, pero el tiempo que estamos viviendo hace que nosotros tengamos que hacerlo de esta manera, pero igual vamos a buscar recibir las bendiciones de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Todavía tienen unas cuantas horas para llamar por teléfono a alguien, arreglar sus cuentas, y gocémonos, disfrutémonos mañana, ese día hermoso de poder tener juntos la Cena del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad.
llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos elevados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos elevados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti.